Iniciamos las conferencias magistrales con la presencia del abogado Javier Veloso, quien viene de nuestra hermana República de Chile. Es experto en Derecho Económico y Regulatorio. Trabajó en el Tribunal de la Competencia, inicialmente como secretario de la Corte y luego como juez. El señor Veloso es profesor de posgrado en la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde enseña Derecho y Economía, también Derecho Antimonopolio, y en la Universidad Andrés Bello, donde da clases de Derecho Constitucional Económico y Derecho Antimonopolio. Ha sido un árbitro en una serie de disputas de derecho comercial. Ha publicado varios artículos en Derecho y Economía de Antitrust en los Estados Unidos, España y Chile. También ha sido evaluador de los programas de investigaciones del Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica. Además, el señor Veloso ha consultado a varios gobiernos de América del Sur y Centroamérica sobre la creación del desarrollo de sus instituciones antimonopolio. El señor Veloso es asesor en materia de competencia en Movistar y un árbitro en NIC Chile. El señor Veloso ha sido profesor invitado en varias universidades de España, Ecuador y El Salvador. Asimismo, ha ejercido otros cargos muy importantes. Hoy nos disertará el tema Experiencia y aspectos generales de la regulación del mercado maderero en Chile. Bienvenido. Muchas gracias, señor Intendente Segovia, por sus amables palabras. Muchas gracias por la presentación tan completa que me hicieron. Y un agradecimiento especial a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por esta iniciativa. Creo que es valiosísimo que en lugares en los que a veces no siempre las autoridades centrales están presentes se puedan realizar estos seminarios con el objeto de difundir cuestiones sumamente relevantes para el desarrollo económico y social de nuestros países, como es la regulación económica. Quisiera preguntar, antes de partir, voy a hablar sentado si no les molesta, porque en realidad eso de hablar de pie más complicado para gente de mi edad ya, así que si les parece bien. Quisiera preguntar, ¿quiénes son la audiencia? ¿Son estudiantes de Derecho? Que levanten la mano los que estudian Derecho. ¿Estudiantes de Economía? La mayoría son economistas. Ok. Vamos a tocar entonces algunos temas económicos que para ustedes les van a resultar familiares y después podríamos iniciar algún tipo de conversación o debate para que la cosa no sea tan solamente de ida, sea de ida y vuelta. Ustedes pueden compartir las experiencias conmigo, yo pueda compartir las experiencias mías y de Chile con ustedes y podamos así conversar. Yo traía preparado para esta exposición, para iniciar la conversación, una exposición que es derivada de un estudio que me encargó el gobierno chileno el año 2015. El gobierno chileno, a través del Ministerio de Agricultura, me pidió que le hiciera un estudio respecto de cómo son las relaciones entre proveedores y poderes de compra en varios mercados agrícolas y forestales. Digo varios mercados porque ningún mercado agrícola es igual a otro y los mercados forestales también son bastante distintos unos de otros. Entonces, si podemos pasar la diapositiva, es un estudio que me encargó el Ministerio de Agricultura, entonces lo que voy a hacer es exponerle las principales conclusiones a las que llegamos en ese estudio y ver la posibilidad de si esa experiencia puede ser útil para Ecuador. Teniendo en cuenta, eso sí, que los mercados en Chile y en Ecuador en esta materia, en materia forestal, son bastante distintos. Como tuvieron la oportunidad de escuchar a un representante de una empresa chilena ayer, entiendo,
En Chile hay cerca de 3 millones de hectáreas plantadas con árboles como eucaliptus y pino radiata, digamos. Entonces son mercados muy distintos. Esta zona, en cambio, es una zona donde se da más la madera de balsa, que es una madera muy especial, muy específica, única en el mundo prácticamente. Creo que solo hay 8 países donde se produce. Por lo tanto, son plantaciones más pequeñas, tienen otro método de cultivo, por lo tanto las experiencias no son extrapolables. Pero sí es interesante ver que en este estudio que me encargó el gobierno chileno yo tuve la oportunidad de revisar la regulación en materia agrícola y forestal de las relaciones entre proveedores y grandes poderes de compra y ver cómo se ha tratado a nivel internacional esa materia. Entonces, si podemos pasar a la siguiente directamente, como motivación les quiero decir que lo que yo encontré en ese estudio que hice para el gobierno chileno es que parte importante de las fallas en el funcionamiento de los mercados agrícolas y forestales no son producto de ejercicio de poder de mercado como tradicionalmente entienden las autoridades de competencia alrededor del mundo, acá en Ecuador, en Chile y en todas partes. Más bien tienen que ver con asimetrías en el poder de negociación entre las partes que intervienen en estos mercados. Por esa razón, el derecho de la competencia, yo sé que este es un seminario sobre competencia, seminario internacional sobre competencia y mercados forestales, pero no siempre, y eso es la motivación y la provocación que quiero presentarles hoy día, no siempre el derecho de la libre competencia es suficiente o es una herramienta eficaz para corregir los defectos del funcionamiento de estos mercados. Por esa razón, en el mundo, en muchos países que me tocó revisar sus legislaciones, se han dictado legislaciones especiales para el mercado agrícola, para el mercado forestal, especialmente para aquellos mercados agrícolas o agroalimentarios de importancia de gran importancia para la población, pero también se aplican para los mercados forestales. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿por qué el derecho de la competencia no es suficiente para proteger el buen funcionamiento de los mercados agrícolas y forestales? Para eso vamos a volver a las fuentes y hacer una primera pasada o un repaso por cuestiones que son bastante obvias para los economistas y para las autoridades aquí presentes, pero nunca está de más recordarlas. El derecho de la competencia, la protección de la libre competencia, tiene como fundamento proteger la eficiencia asignativa en los mercados. Es decir, que los mercados funcionen correctamente, que se asignan los recursos escasos a aquellos producción de bienes y servicios que son más valorados por la gente. Es decir, que los recursos escasos que deben satisfacer necesidades ilimitadas no se desperdicien. Por lo tanto, lo que se protege es la competencia en los mercados o que los mercados sean competitivos. No se protege a las empresas por ser pequeñas, no se protege a las empresas medianas por ser medianas, no se intenta contener a las empresas grandes solo porque son grandes. Lo que se trata de hacer es proteger el funcionamiento correcto de los mercados. Por lo tanto, no sirve para hacer política industrial, no sirve para proteger a los chicos de los grandes. Lo que se hace con el derecho a la competencia es proteger el funcionamiento del mercado. Si el resultado del funcionamiento del mercado lleva a que las empresas sean grandes y los mercados sean relativamente concentrados, eso no necesariamente es un motivo de preocupación de las autoridades de competencia, sino que más bien es un resultado de determinadas características de los mercados, como por ejemplo de la existencia de economías de escala, de ámbito, etc. ¿No es cierto? Entonces es un derecho pro mercado, no pro empresa. No pro empresa pequeña, no pro empresa mediana, ni pro empresa grande. Y lo que finalmente se pretende como fin mediato proteger es el bienestar de los consumidores. Cuando los mercados funcionan bien, cuando la competencia en los mercados es fuerte, lo que ocurre es que los consumidores disfrutan de mejores precios y de mejor calidad de productos y se
incentiva la innovación. ¿Correcto? Entonces, el derecho a la competencia, ¿para qué no sirve? No sirve ni para redistribuir el ingreso, ni para fomentar determinadas industrias por sobre otras. Se supone que es el mercado el que tiene que determinar cuáles industrias se desarrollan y cuáles industrias se desarrollan menos, qué empresas permanecen en el mercado y qué empresas tienen que salir del mercado. Para que los mercados sean innovadores, se requiere a veces que los que no lo hacen muy bien, que no son muy eficientes, salgan de los mercados. ¿Correcto? ¿Y cómo lo hace? El derecho a la competencia funciona básicamente a través de dos grandes herramientas, o tres grandes herramientas. Primero, controlando cuando las empresas se fusionen, que no se generen con esas fusiones riesgos para la competencia derivados de la mayor posibilidad de que haya colusiones. Cuando las empresas se fusionan y hay menos empresas en el mercado, es más fácil que se coludan o que lleguen a acuerdos anticompetitivos. O bien, para prevenir el ejercicio unilateral de poder de mercado en la forma de abuso de posición dominante. Entonces lo que se hace es que antes de que se fusionen, se ve si esa fusión va a crear estos riesgos y se determina si esa fusión se va a aceptar, se va a bloquear o prohibir, o se va a condicionar o se van a exigir medidas de mitigación. La otra forma en la que interviene el derecho a la competencia a través de sanciones, aplicando multas, en algunos casos, no sé en el caso del Ecuador, pero en el caso de Chile, por ejemplo, la colusión tiene pena de cárcel. Entonces son sanciones pecuniarias, son sanciones penales para los que realizan determinadas conductas que están prohibidas. Y por último, la tercera gran herramienta de las autoridades de competencia es hacer lo que se está haciendo acá. Promover la competencia no solamente a través de divulgar los beneficios de la competencia, sino que también promoviendo regulaciones o desregulaciones, dependiendo del caso, que sean favorables al desarrollo competitivo de los mercados. Es decir, las autoridades tienen que hacer estudios de mercados permanentemente y determinar cuándo es necesario dictar determinadas regulaciones o desregularlos para que funcionen mejor. Eso es lo que se llama abogacía de la competencia o advocacy. Esas son las tres grandes formas en las que intervienen los organismos de competencia. ¿Cuáles son las conductas? Bueno, las conductas son, ya lo decía, los acuerdos, las colusiones, los abusos de posición de dominio o de poder de mercado, como se dice aquí en Ecuador, y la competencia desleal. Pero no cualquier competencia desleal, solamente la competencia desleal que redunda en una afectación negativa en el funcionamiento de los mercados. ¿Se entiende? Es decir, no solamente cuando los competidores faltan a la ética y a las buenas costumbres mercantiles en sus relaciones de competencia, sino que además, para que sean sancionables en sede de competencia, deben producir un efecto negativo en el funcionamiento competitivo del mercado. ¿Correcto? Por lo tanto, el requisito básico, y está en el nombre de la Agencia de Competencia del Ecuador, es que exista poder de mercado, que las empresas que realizan las conductas tengan poder de mercado o realicen las conductas para adquirir ese poder de mercado. ¿Y qué se entiende por poder de mercado? El poder de mercado o la posición de dominio es definida tradicionalmente cuando la empresa es capaz de actuar de manera independiente de sus competidores, sean estos nacionales o internacionales, sus proveedores, sus distribuidores, incluso de los consumidores finales. Dicho en jerga económica, cuando las empresas dejan de ser tomadores de precio y pasan a poder tener la facultad o la potestad de fijar los precios unilateralmente. Eso es el poder de mercado. Y esa es la exigencia que el derecho de la competencia pone para que un agente económico pueda ser sancionado, que tenga poder de mercado. Y esa es la clave del estudio que nosotros hicimos en Chile. Nosotros descubrimos que tanto en Chile como en diversos países del mundo
El problema principal en los mercados agrícolas y forestales no necesariamente es la existencia de empresas con poder de mercado, sino que más bien el problema principal es cuando las empresas que se relacionan en esos mercados tienen asimetrías en el poder de negociación. Es decir, hay una empresa más poderosa que la otra a la hora de determinar cuáles van a ser los términos y condiciones de sus relaciones contractuales. Y ese poder no necesariamente significa que sean empresas con poder de mercado o con una posición de dominio, sino que son empresas que están en una mejor situación negociadora, aunque sean empresas que no tienen poder de mercado y posición de dominio según el análisis tradicional del derecho a la competencia. ¿Se entiende? Entonces, de lo que se habla en el mundo ya no es de los abusos de posición de dominio ni los abusos de poder de mercado. De lo que se habla en el mundo es de prácticas injustas de comercio. Prácticas injustas de comercio. En otras partes se les llaman prácticas desleales de comercio, pero en general se le pueden denominar prácticas injustas de comercio. Y como les decía, estas prácticas injustas de comercio tienen su raíz en desequilibrios en el poder de negociación. Y eso ocurre porque una de las partes, la parte más débil, no tiene una mejor alternativa al acuerdo que negocia con la parte más fuerte. Es decir, por ejemplo, un pequeño productor agrícola que vende sus productos a una empresa local no tiene cómo sustituir a ese demandante de sus productos con facilidad. No tiene una posibilidad de cambiarse de cliente, si se quiere. Una posibilidad rentable, una posibilidad económicamente razonable. Entonces se genera la situación de dependencia de la parte más débil respecto de la parte más fuerte. Y como les decía, esto ocurre aunque la parte más fuerte no tenga poder de mercado, aunque la parte más fuerte no pueda determinar los precios por sí solo porque enfrenta competencia, pero a lo mejor por las específicas características de ese mercado, de las condiciones de transporte, de las condiciones de perecedero de los productos o lo que sea, los pequeños productores no tienen la posibilidad de cambiar a su comprador por un comprador igualmente rentable, aunque existan competencias para esas empresas. ¿Se entiende? Entonces se produce este desequilibrio que nace o que se expresa en esta posición de dependencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese comprador representa un porcentaje muy alto de la facturación de ese productor pequeño. O porque ese productor pequeño ha hecho inversiones específicas a su relación con ese poder comprador. Por ejemplo, ha realizado determinados cultivos o plantaciones especialmente según las especificaciones que le ha exigido ese comprador. O ha invertido en determinados productos que ese comprador exige que se añadan a los cultivos. O ha comprado un camión para transportar ese producto hasta el lugar de acopio o de recepción. Entonces, eso genera una posición de dependencia, porque es muy difícil cambiarse a otro comprador. ¿Se entiende? Entonces, esas diferencias en los costos de cambio, en el sentido de que la parte más fuerte puede cambiarse de proveedor, pero la parte más débil no puede cambiarse de cliente, genera este desequilibrio en el poder de negociación. ¿Qué otra fuente hay? Las asimetrías de información o la ignorancia racional. Los economistas entenderán esto. No siempre las partes contratantes tienen la misma información respecto de la calidad, cantidad y condiciones de comercialización de su producto aguas abajo. Y tampoco es racional que adquieran esa información porque esa información es muy costosa. El pequeño productor no puede estar controlando el funcionamiento, por ejemplo, de los mercados internacionales en los que sus productos terminan vendiéndose. Porque adquirir esa información es demasiado costoso y por lo tanto es racional mantenerse en la ignorancia
de esas condiciones. ¿Qué otra fuente? Los contratos incompletos. A veces las empresas que tienen una mayor posición negociadora realizan contratos que son de adrede ambiguos o que tienen ciertos vacíos que en caso de conflicto esas empresas interpretan un poco según su conveniencia. Lo que pasa también en muchos productos agrícolas. Muchos productos agrícolas son perecederos, por lo tanto los productores tienen que comercializarlos, tienen que colocarlos en una determinada lapso de tiempo porque si no su producto se pierde. Eso también da cierto poder a la parte compradora. ¿Cuáles fueron las jurisdicciones que estudiamos en el estudio que hicimos por encargo del Ministerio de Agricultura chileno? Estudiamos la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Austria, Corea del Sur, España, Italia, República Checa y Japón. Miramos las regulaciones que existían en todas estas jurisdicciones para ver cómo han enfrentado estos problemas. ¿Qué fue lo que encontramos? Que efectivamente, dado que no necesariamente es el poder de mercado la condición para que existan estas asimetrías de poder de negociación, muchas de estas regulaciones no estaban en las legislaciones de libre competencia, sino que estaban en la legislación civil, en la legislación comercial, en la legislación de competencia desleal. En algunas partes, además, estaban recogidas en la legislación de libre competencia cuando estas mismas conductas eran realizadas por agentes con poder de mercado. En algunas partes encontramos que habían regulaciones generales para estas prácticas injustas de comercio y en otras encontramos que estaban acotadas esas regulaciones solamente a la cadena de suministro de productos alimenticios, del sector agroalimentario o del sector forestal, precisamente, que es lo que nos convoca acá. Por ejemplo, en Francia, Italia, la República Checa y España hay legislaciones especiales para los sectores agrícolas y forestal para controlar los problemas que se producen por la asimetría en los poderes de negociación. En resumen, en la Unión Europea, que ha avanzado mucho en estos temas, se consideran prácticas injustas de comercio 4 grandes grupos de prácticas. Hay un montón de prácticas más específicas que están en las regulaciones europeas o nacionales dentro de Europa recogidas, pero en general se pueden agrupar con el uso indebido de forma retroactiva, es decir, ex post, por parte del socio comercial más fuerte, generalmente el poder comprador, de cláusulas contractuales que son imprecisas o vagas. Es lo que yo les decía de estos contratos incompletos. Es decir, los contratos se hacen ex profeso de manera imprecisa o vaga y después esa vaguedad es utilizada por parte de la parte más fuerte para imponer condiciones nuevas de manera unilateral y ex post. En segundo lugar, la transferencia del riesgo comercial. O sea, uno observa mucho, por ejemplo, empresas que exportan, que todos los riesgos que se producen en los mercados internacionales de pérdida, baja de precio, etcétera, son traspasados automáticamente a los productores. ¿Qué más? La utilización de información confidencial. Muchas empresas con mayor poder de negociación extraen mucha información de las empresas más pequeñas sobre costos, sobre gastos, etcétera, y la pueden utilizar sin ningún límite. Y por último, la interrupción sin expresión de causa de la relación comercial. Es decir, relaciones comerciales que de pronto se dejan sin efecto, sin ningún motivo, por parte de aquel que tiene mayor poder de negociación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las soluciones propuestas en las distintas jurisdicciones que estudiamos por encargo del Ministerio de Agricultura? Primero, la exigencia de que los acuerdos comerciales sean siempre por escrito. Esto parece ser una exigencia bastante obvia, pero la verdad de las cosas es que en el mundo agrícola y a veces también en el mundo forestal los acuerdos no son escritos. Generalmente son acuerdos verbales. Y además estos acuerdos, además de ser escritos, tienen que ser completos, transparentes y estén muy claros cuáles son los derechos de las partes y cuáles son las formas de
solucionar las controversias que se exigen. Segundo, la prohibición de introducir modificaciones a esos acuerdos de manera unilateral por parte de la parte más fuerte. Tercero, la protección de la información que se intercambia entre los contratantes de manera tal que se tomen las precauciones razonables para garantizar que la información vaya a ser veraz, correcta, no engañosa, y que ambas partes van a tener conocimiento pleno de la información de la otra. Y además harán un uso razonable de esa información y no la divulgarán cuando se trate de estrategias comerciales o secretos comerciales. La responsabilidad por el riesgo también muy claramente determinado en los contratos, de manera tal que no existan estos traspasos de riesgos comerciales entre la parte más fuerte hacia la parte más débil. La exigencia de que todos los pactos y acuerdos entre las partes sean libres y consensuados y en ningún caso impuestos a través de amenazas o, por ejemplo, amenazas de retaliación o de terminar con la relación comercial. Adicionalmente, y esto es bastante extraño para el derecho de la competencia, si podemos pasar a la siguiente. En Europa se ha permitido que los productores pequeños negocien conjuntamente con los poderes compradores grandes. Y eso es una excepción, porque en general están prohibidos que los competidores hagan relaciones comerciales en conjunto o de manera coordinada. Pero para contrarrestar el poder de las empresas con mayor poder de negociación, en Europa se ha eximido, o se ha establecido una exención para que estos actores más pequeños conjuntamente puedan realizar la venta de sus productos y se les ha autorizado para negociar conjuntamente. Siguiente. En otros países de la Unión, dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea que estudiamos, se establecen prohibiciones semejantes. La prohibición de modificar las condiciones contractuales, salvo mutuo acuerdo de las partes, la prohibición general de hacer cualquier pago adicional o obligación de hacer cualquier pago adicional a la parte más débil que no sea más allá del precio pactado. Además, y esto es una cosa muy interesante, se ha promovido por parte de las autoridades la autorregulación. Es decir, que las empresas, en vez de ser reguladas por el Estado, establezcan códigos de buenas prácticas comerciales que regulen o autorregulen la relación con los proveedores más pequeños. Y esos prácticas o códigos de autorregulación son promovidos, por ejemplo, entregando subsidios a las empresas que se acogen a estos códigos de autorregulación y estableciendo ciertos beneficios adicionales del Estado para aquellas empresas que participan en estos códigos de autorregulación. Los códigos de autorregulación, además, por ejemplo, en España, están registrados y publicados de manera tal que son por parte de la autoridad pública, de manera que son accesibles a todos los interesados. Además, en algunas jurisdicciones, como en España, también se han creado organismos especiales sobre información, consulta y estudios de la industria agroalimentaria, especialmente con el objeto de transparentar la información en estos mercados. Siguiente. Por último, en algunas jurisdicciones estudiadas se establecen sanciones pecuniarias para los que no cumplen o realizan prácticas injustas de comercio, acciones de cesación, es decir, la autoridad puede prohibir esas conductas y además se establece la necesidad de que las empresas con mayor poder de negociación indemnicen por estas prácticas injustas de comercio a las empresas más débiles. Los organismos llamados a cumplir, hay de todo. En algunos países son organismos privados, porque son organismos que son producto de la autorregulación. En otros casos son las autoridades de competencia, en otros casos son los tribunales civiles, penales o arbitrales, y en otros organismos que se han creado especialmente para velar por las prácticas justas de comercio
en la industria agrícola y forestal, como por ejemplo en Francia y España. Y no se opta solo por un modelo, sino que varios países tienen todas estas autoridades que conjuntamente están llamadas en el ámbito de sus atribuciones a realizar o están encargadas del cumplimiento de esta legislación. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en Chile y tal vez en Ecuador? Yo la verdad no soy experto en la legislación ecuatoriana, pero me gustaría abrir el debate de cómo se resuelven estos problemas acá. En el caso chileno, la conclusión a la que llegamos en el estudio es que la legislación de libre competencia no es suficiente. Y no es suficiente por las razones que les daba al comienzo, porque la legislación de libre competencia chilena exige que aquel que abusa de poder tiene que tener una posición de dominio o tener poder de mercado. Por lo tanto, solamente a las empresas que tienen poder de mercado se les puede aplicar la ley de competencia y conocer y juzgar estas conductas o prácticas injustas de comercio como abusos de posición dominante explotativos. Pero no en el caso de que sean empresas sin poder de mercado, pero sí con un notable mayor poder de negociación respecto a sus contrapartes. ¿No es así? Siguiente. La legislación de competencia desleal algo ayuda, porque existen algunas modificaciones recientes que sancionan algunas conductas entre grandes empresas con sus proveedores, pero son normas que se introdujeron más que nada para regular la relación de los grandes retailers o supermercados con sus proveedores. Y en el caso de Ecuador, la verdad aquí me podrán ayudar los juristas locales, por lo menos una lectura de la legislación desde una aproximación totalmente ignorante como la mía, da la impresión de que el abuso de poder de mercado que está tratado en una determinada sección, creo que a partir del artículo 7 en adelante de la ley, bueno, por supuesto se refiere al abuso de posición dominante, es decir, que las empresas puedan fijar precios, no sean tomadoras de precio. Y así, siguiente por favor, en el artículo 10 uno se encuentra con una norma bien interesante, que es una norma del abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, y la duda que a mí me salta es si esta figura del artículo 10 requiere o no de poder de mercado, es decir, de que la empresa que cometa estas conductas sea una empresa que tiene una posición de dominio. Dada la localización de esta norma en la legislación y dada la forma en que está redactada la norma, la impresión que me da es que sí. La impresión que me da es que sí, que se refiere al abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, como dice el título, realizada por una empresa que tiene posición dominante. ¿No es cierto? Siguiente. Después viene un catálogo de conductas ejemplificadoras de este abuso de posición de mercado, de poder de mercado en una posición de dependencia, que son bastante similares a las que se han establecido en las regulaciones de prácticas injustas de comercio en el mundo, pero de nuevo están en el marco de un abuso de posición de poder de mercado por parte de la empresa que realiza la práctica. ¿No es así? El número 3 en particular es bastante claro al respecto. Habla de la utilización del poder de mercado para generar o mantener una posición de dependencia, lo que da pie a una interpretación sistemática a decir que estas normas se aplican solo a empresas con poder de mercado, ¿verdad? Siguiente, por último, esta norma encarga a las entidades públicas que regulan la producción en cada uno de los sectores productivos de velar porque estas prácticas no se produzcan y en caso de que se produzcan, informar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para la investigación y sanción respectiva. Siguiente. Lo que podemos entonces concluir es que probablemente en Ecuador se exige poder de mercado y por lo tanto, cuando las empresas no lo tienen, las prácticas injustas de comercio, que son bastante características de los mercados agrícolas y forestales alrededor del mundo, no digo que acá en Ecuador, no conozco los mercados acá, menos en esta zona de Ecuador, pero que se producen en distintas partes del mundo,
en el caso de la legislación chilena, ecuatoriana, habría una exigencia de poder de mercado. Siguiente, por favor. Por último, para terminar, en el estudio llegamos a la conclusión de que cualquier regulación especial que el gobierno de Chile decida impulsar, y de hecho la está impulsando porque después de este estudio nos encargó a un grupo de abogados redactar una legislación que está en estudio en este momento en el gobierno, tiene que considerar las siguientes cosas como mínimo. Primero, que la tendencia natural y obvia de la parte más débil de una relación contractual es a tener miedo. Eso es lo que se llama internacionalmente el factor miedo. Es decir, como es una relación permanente, iterativa, que se repite y se extiende en el tiempo, en clave de teoría de juegos, como dicen los economistas, lo que ocurre es que las empresas no se atreven a recurrir a los tribunales ni a las autoridades por miedo a perjudicar la relación comercial con la parte más fuerte en el futuro. Segundo, cualquier legislación o regulación que se establezca para controlar estas prácticas injustas de comercio tiene que asegurar un pronto, rápido y expedito acceso a la justicia, porque mientras más rápida y expedita y bajo costo sea el acceso a la justicia, menos factor miedo va a existir. Evitar que la legislación sea compleja y vaga. Lo ideal es que las conductas injustas de comercio sean tipificadas de manera detallada y extensa para evitar que exista vaguedades en su interpretación. Y por último, la recomendación que nosotros hicimos es que se establezcan acciones colectivas, es decir, que varios productores pequeños puedan puedan emprender acciones judiciales de manera colectiva o acciones de clase. De esa manera, siguiente por favor, las empresas más fuertes tienen incentivos a llegar a arreglos y soluciones alternativas de conflicto. Nosotros recomendamos en Chile la creación de un organismo público nuevo, especial para el sector agrícola y forestal, o en su defecto entregar la aplicación de esta legislación a los jueces de policía local, que son los jueces que están en cada uno de los municipios encargados de los asuntos más bien de baja cuantía. Bueno, eso es, espero que les haya interesado. Yo supongo que después de la intervención del doctor Gutiérrez podemos tener alguna conversación o si quieren hacer consultas ahora, no sé, la maestra de ceremonia nos podrá decir. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Gracias, abogado. De la experiencia y como un referente de la economía chilena, es que el gobierno chileno ha adoptado a la agricultura como una política de Estado, aún sabiendo que el primer renglón de la economía chilena es la minería. Me corrige si me equivoco. Es que también en el caso chileno se concibe como el verdadero poder de mercado fundamentado en quienes producen bienes y o servicios, porque en el caso del Ecuador el referente es adverso en ese sentido. Las estadísticas evidencian de que cada vez la población en el sector rural disminuye. Estamos hablando ya de un poco menos del 20%, dadas las condiciones adversas para el sector agrícola. En el caso del Ecuador, el mayor potencial está precisamente en el sector agrícola. El sector maderero, un segmento muy importante, sin embargo, no existen realmente en el Ecuador que yo conozca una política de Estado a través de la que se concibe a la agricultura con esas prioridades. Entonces, sería muy importante que nos pueda hacer referencia a que si en el gobierno chileno fue necesario adoptar la agricultura como una política de Estado, concebir el verdadero poder del mercado fundamentado en quienes producen bienes o servicios, o qué más fue necesario, y si eso ha funcionado, en qué medida,
para nosotros poder tener un referente realmente sobre el que podamos hacer propuestas de cambio para que realmente esto funcione. Gracias. Bueno, muchas gracias por su consulta. Efectivamente, el sector agroindustrial y forestal es la segunda actividad económica después de la minería, de la gran minería del cobre en Chile. Como les decía al principio, hay cerca de casi 3 millones de hectáreas sembradas por empresas forestales en Chile, principalmente eucaliptus y pino. Esta política de Estado, de promoción del sector agrícola y especialmente forestal, es una política de Estado que se inició en los años 80 en Chile, con la dictación de regulaciones especiales que establecían subsidios para las plantaciones de productos forestales de exportación, subsidios que hoy día se están discutiendo de eliminar y se han ido paulatinamente eliminando porque son subsidios que se entregan incluso a las grandes empresas, o se entregaban hasta hace muy poco incluso a las grandes empresas. Por lo tanto, a su pregunta, efectivamente, esto respondió a una política de Estado, de fomento del sector forestal muy fuerte desde los años 80, esto se inició en la época de la dictadura de Pinochet, y muy de la mano, además, de una fortísima política de fomento a las exportaciones. Entonces, de esa manera se transformó el sector agrícola y forestal en el segundo sector exportador también de la economía chilena. Por lo tanto, a su pregunta, sí, hubo una política industrial del Estado muy fuerte en Chile para fomentar la agricultura y especialmente el sector forestal. ¿Alguien tiene más consulta? ¿Joven ahí? Muy buenos días a todos, economistas, buenos días. Soy estudiante de economía y una de las cosas que nos ponemos a pensar es que Ecuador, como toda Latinoamérica, es un país muy agrícola y se maneja mucho en lo que es exportaciones agrícolas. En commodities, como es el cacao, como es la madera, se tiene un precio estipulado que lo maneja el mercado. Lamentablemente, en muchos aspectos, como productos agrícolas, todo netamente es la exportación. Y aquí, en todo lo que es Ecuador, se maneja muchos agricultores. Siempre tenemos que entender que los esfuerzos que hace el agricultor se los lleva a las exportaciones. Y justamente el control del mercado es netamente para regular ese proceso y netamente para que todos ganemos. Pero si bien la bolsa de valores regula el precio de un commodity, ¿cómo hacer que tanto el agricultor como el exportador gane? ¿Quién controla que el agricultor, la persona que se sacrifica para que tenga el producto, se mantenga en precios normales? Porque si bien en una teoría del libre mercado siempre va a existir empresas pequeñas, medianas o grandes, ese no es el problema. El problema es que tanto la empresa pequeña como la empresa mediana como la empresa grande le pague lo adecuado al agricultor para que gane. Así que ¿quién regula eso en realidad? Porque aquí hay muchos agricultores y muchos agricultores que le pagan el precio que el exportador desee. Y seguramente no es ese el punto es que todos ganemos, economista. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, esa es en parte el corazón de lo que yo les expuse, digamos. La economía chilena, que es la que yo conozco, yo solamente tengo nociones generales de la economía ecuatoriana. Es una economía fuertemente basada en el libre comercio. Es una economía donde los controles de precios son la excepción y solamente ocurren en los mercados regulados donde existen monopolios naturales. En el resto de los mercados, y ciertamente el mercado agrícola, no existe controles de precios de ningún tipo. Por lo tanto, la forma en que el gobierno chileno concibe
la posibilidad de hacer que el comercio sea más justo es a través de las herramientas que le he dicho. Básicamente, el derecho a la competencia, cuando se trata de mercados donde existen empresas con poder de mercado, y en el caso de los mercados donde no existen empresas con poder de mercado, bueno, se han dictado algunas legislaciones que tienen que ver con la posibilidad de que se controlen los pesos, medidas y calidades de los productos agrícolas por medio de organismos independientes. Y eso genera mayor transparencia en el mercado y permite negociaciones más efectivas. Pero existe esta otra pata de lo que hablaba ahora, de que todavía ocurren muchos problemas que son producto de la asimetría de negociación entre las partes, que es básicamente lo que usted está aludiendo, y lo que se está pensando por parte del gobierno hoy es introducir una legislación especial para el sector agrícola y forestal que tenga que ver con estas normas que yo le decía, la evitación y sanción de estas prácticas injustas de comercio a través de la escrituración de los contratos, la transparentación de las condiciones, la prohibición de realizar cambios unilaterales y ex post y, en definitiva, el reequilibrio de esas relaciones que son bastante desequilibradas. Eso es lo que se está haciendo en Chile, por lo menos, ahora. Muy buenos días. Su intervención, a todos también buenos días. Su intervención habla que en los mercados siempre van a existir empresas pequeñas, medianas y grandes. Ahora, ¿usted cree, o desde su punto de vista, esto de aquí se puede tomar como una estrategia para no ver el precio como un enemigo? Usted decía factor de miedo, creo decía. Entonces, desde el punto de vista estratégico, estos controles podrían dar la solución a, digamos, a reducir costos, a ser más competitivos, a mejorar la productividad. ¿Se puede llegar a ese control? Mire, lo que nosotros pudimos apreciar en el estudio que hicimos a nivel internacional es que este tipo de legislaciones han tenido distintos resultados. En algunas partes han sido muy ineficientes y no han producido para nada los resultados que se esperaban en los términos que usted indica. Pero en otros lugares, especialmente en países como Australia y España, estas legislaciones han sido sumamente efectivas en el sentido de promover una mayor productividad de las empresas en razón de que existen relaciones más equilibradas y los márgenes de las empresas agrícolas han tendido a subir también. Por lo tanto, a su pregunta, ha sido la experiencia de dulce y agraz. En algunas partes ha funcionado bien y en otras no. ¿De qué ha dependido, según lo que pudimos observar? De la eficacia de los organismos llamados a hacer cumplir estas normas. En las partes donde existe organismos dedicados, es decir, organismos específicamente creados para el sector agrícola y forestal, en combinación con la autorregulación de los propios intervinientes en esos mercados, como el caso español, los resultados han tendido a ser mejores. Entonces, el diseño institucional es clave para que estos tipos de legislaciones o regulaciones funcionen bien. Muy buenas, doctor. Disculpe, de parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado le agradecemos su presencia. Queríamos que nos puntualice un tema en particular, el tema de la intermediación en Chile con respecto aquí en el Ecuador. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en el Ecuador, por medio de una política pública, se emiten precios referenciales en el sector de agricultura. Igualmente, en ciertos sectores, pero muy puntualizados, pero son referenciales. Entonces, sí quisiéramos conocer un poco el tema de qué impacto usted considera que sería beneficioso o perjudicial ese tipo de
estrategias políticas aplicadas en el Ecuador que tal vez en Chile no se aplican, o sí se aplican, desconocemos esas particularidades. Exclusivamente, al menos aquí, se utilizan ese tipo de políticas para evitar las distorsiones a nivel de intermediación, lo cual pudiera hacer que los precios se disparen. Quisiéramos conocer un poco su postura con respecto a ese tema. Gracias por su pregunta. Yo, la verdad, no conozco la experiencia de Ecuador. Lo único que le puedo decir que en el caso de Chile no es una práctica habitual los precios referenciales. De hecho, toda actuación pública tendiente a establecer puntos focales a partir de los cuales productores puedan coordinar sus precios o uniformar sus precios, en general en Chile son conductas anticompetitivas. Por lo tanto, a su pregunta le puedo decir, en Chile no existe tal posibilidad y no conozco la forma en que funciona en Ecuador. Ahora, supongo que en el Ecuador, para que puedan existir esos precios referenciales, tiene que haber algún tipo de exención a nivel de legislación de competencia, no lo sé. Ok. ¿Parece que ahí están? ¿Ahí un joven? Buenos días, abogado. Mi pregunta que quiero hacer es, hace un rato mencionó que hay 8 países productores de la balsa, ¿verdad? Perdón, no le escuché bien. ¿Puede repetir? Hay 8 países productores de balsa en el mundo, como lo había mencionado. 2 me parece, ¿ah? No, ¿Cómo? no 8. 2. Que yo sepa, Ecuador y hay otro país, Guinea, Papúa. Lo que pasa es que, así como el cartel de la OPEP, de los productores de petróleo, son alrededor de 10, 12 países, no lo recuerdo. Entonces ellos controlan el precio del petróleo. Entonces, al haber pocos productores en el mundo, ¿cómo regulan el precio de la balsa? ¿A nivel internacional, dice usted? ¿Cómo? ¿A nivel internacional? Sí, a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional hay solo 2 maneras de regular el precio de un producto, digamos. Uno, controlando la producción. Generalmente los países, por ejemplo, los exportadores mineros, restringen la producción para efectos de que los precios suban. O la otra, derechamente, es coordinándose, como ocurre con la OPEP, que es lo que usted está mencionando como un ejemplo. Por lo tanto, lo interesante del tema internacional es que las coordinaciones internacionales de precios son lícitas, no son sancionables como ocurre al interior de los países, digamos. Por lo tanto, generalmente, cuando existen pocos productores de un determinado commodity, esos productores tienden a coordinarse internacionalmente. Eso es así, como el caso de la OPEP. Por lo tanto, esa es la manera en la que se regula el precio internacional, controlando la producción, ya sea individualmente o a través de acuerdos internacionales entre los productores. No sé si esa es su pregunta. Economista, por favor, otra pregunta. Usted comentó que en el estudio que usted ha realizado, en países de la Unión Europea, los agricultores se han asociado para no tener intermediarios y así poder exportar. ¿Usted cree que en Ecuador se podría aplicar políticas de mercado parecidas para que no tengan intermediarios? Mire, es súper buena su pregunta. En Europa es posible solo porque ha habido una exención de la aplicación de la legislación de competencia para que ello sea posible. Es decir, tuvo que ser el Estado el que promoviera esa asociatividad. En el caso del Ecuador me da la sensación, y aquí Gilberto me podrá corregir, que tendría que ocurrir algo similar. Tendría que ser a través de la super, con una ayuda pública, con intervención estatal a través de una ayuda pública. O sea,
Para que esas cosas puedan realizarse en Chile o acá en el Ecuador, aparentemente se requiere de una autorización especial del Estado. Porque de otra forma, por lo menos en Chile, serían completamente ilegales en el marco de la legislación de competencia. O sea, ponerse de acuerdo en los precios de compra o de venta en Chile es una, no sé aquí en el Ecuador, pero en Chile es un atentado a la competencia per se. Es decir, se sanciona sí o sí, tenga o no tenga efecto en el mercado, y además con sanciones penales. Por lo tanto, se requeriría en el caso chileno una ley especial y en el caso ecuatoriano aparentemente un permiso del Estado especial. Agradecemos por su exposición al abogado Javier Veloso, quien nos habló de la experiencia y aspectos generales de la regulación del mercado maderero en Chile. Asimismo, reiteramos nuestro sincero agradecimiento a Plantaciones de Balsa Plantaval S.A. Sin su auspicio no hubiese sido posible contar con la ponencia del magistral del abogado Javier Veloso.